completo lo que falta de esta clase. La siguiente clase la hacemos, no sé si está programada para el lunes, la de tiroides. Y siguen. Está bien. Y como un repaso estamos hablando de qué es la endocrinología. Endo, dentro, crimen, secretar. O sea, son glándulas que secretan hacia el interior. Y, como dijimos antes, van por la vía circulatoria a todos los órganos de la economía o a los órganos seleccionados específicamente de acuerdo a su función. Y el otro término es hormoide. O sea, una hormona, su significado es yo existo. O sea, son elementos químicos de excitación. Y del lado, digamos, del control por el sistema nervioso y el sistema endocrino está la homeostasis, lo que predijo el gran médico antiguo, Claude Bergford. Siguiente. Entonces, la glándula endocrina, como definición actual, es toda estructura que secreta hormonas. Y entre ellas tenemos el hipotálamo, es una glándula endocrina. El corazón también se comporta como glándula endocrina. El corazón, el pulmón, los riñones, el hígado, el tejido adiposo. En el tejido adiposo, como ustedes saben, hay una glándula también que actúa paradójicamente como adipostato. ¿Alguien sabe el nombre de la glándula? Pregunta de reflexión. Siguiente. Y en cuanto a los tipos, las glándulas son de secreción externa, ya lo hemos dicho, salivales, glándulas digestivas, pancreáticas, sudoríparas, tienen ustedes el esquema. La glándula de secreción interna, la hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas endocrinos, suprarrenales, gónadas, entre otros. No lo ponemos acá en timo porque es un tema diferente, pero también se considera una glándula endocrina. Igual, en el caso de los seres inferiores, el óvulo intermedio, que produce la MSH, la hormona melanocito estimulante, y que para el ser humano lo produce la adenohipófisis. Pasemos. Entonces, la definición actual de hormonas, es la pregunta que les hice a ustedes, que debieron responder, son compuestos químicos secretados en mínimas concentraciones que van al torrente sanguíneo producida por la glándula de secreción interna y que actúan en células distantes al lugar de origen, donde se unen a receptores específicos y producen una respuesta biológica. Cosa que no se produce en las glándulas exocrinas, que son producidas en el órgano específico y vierten su contenido en la vecindad. Siguiente. Los tipos de transmisión, también les hablé ayer algo de esto, pero hablé solamente de dos. Ahora vamos a mencionar los tipos de transmisión química, son la neurocrina, la endocrina y la paracrina. Siguiente. Y acá tenemos, por ejemplo, la LH, el mecanismo neurocrino, la LH, el mecanismo endocrino, y la paracrina, el aparato digestivo, tiene esta función, como pueden ver, con relación, como ejemplo, de la histamina, que actúa sobre las células parietales y permite la formación del ácido clorhídrico importante para nuestro estómago. Siguiente. En cuanto a los receptores, también lo hemos mencionado ayer, los receptores pueden ser de tres tipos: receptor de membrana, receptores intramitocondriales y receptores nucleares. Todos ellos, en forma diferente, van a actuar en todas y cada una de las glándulas de secreción interna o glándulas endocrinas. Siguiente. ¿Cuál es la acción para hormonas con receptor de membrana? Estas tienen segundos mensajeros constituidas por el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio y los fosfoinositones. Siguiente.
Y la acción hormonal para hormonas con receptores intracelulares, específicamente se mencionan los esteroides, que son reguladores de la transcripción de genes por ligazón al retículo endoplásmico, elemento de respuesta, y la transcripción al RNA mensajero, produciendo una traslación y determinando la síntesis proteica. Siguiente. Entonces el sistema nervioso central actúa con el endocrino integrando las funciones propiamente dichas, estimulan la GnRH y con ello la NA y la GABA, estimulan el PRL, la serotonina, la paratormona, el BIP y la TRH. Inhiben a la GnRH, la melatonina, la serotonina, la dopamina y los péptidos opioides. O sea, entre el NE y la GABA se comportarían como elementos antagónicos. Inhiben la PRL, el DA y el GABA. Siguiente. Pasamos a describir al hipotálamo y las bases neuroanatómicas del sistema de control endocrino. El hipotálamo tiene una zona ventral está ubicado en la zona ventral del diencéfalo y rodea la cavidad del tercer ventrículo. En él incluye el área preóptica telencefálica y tiene 4 límites. El límite anterior, determinado por el quiasma óptico. Creo que les han preguntado algo sobre el quiasma óptico hoy. El límite posterior, determinado por los cuerpos mamilares, el lateral por los pilares anteriores del fordis, y el ventral, determinado por el tubo cinerio, que se prolonga en el tallo hipoficiario y va hasta el proceso infundibular de la neurohipófisis. Este último para nosotros es importante, ya que tiene mucha relación con esta hipófisis posterior o neurohipófisis. Siguiente. Y entonces la división del hipotálamo, tenemos el hipotálamo anterior y el hipotálamo medio. El hipotálamo anterior tenemos el área preóptica medial y lateral, el área hipotalámica anterior, el núcleo supraóptico y paraventricular, importantes para la producción de las hormonas que van a ser almacenadas en la hipófisis posterior, el núcleo supraquiasmático, el núcleo parvocelular periventricular. Y el hipotálamo medio está conformado por el núcleo dorsomedial, el ventromedial, el infundibular o arcuato, el área hipotalámica lateral, el área hipotalámica dorsal. Por último, el hipotálamo posterior, constituido por los cuerpos mamilares, el núcleo premamilar, el núcleo intercalado, el área hipotalámica posterior. Siguiente. Hablando de la eminencia media, está ubicada en el piso del tercer ventrículo y constituye el quiasma óptico por delante, el tallo hipoficiario por detrás, con el cual se continúa. La zona dorsal o subependimaria está debajo del epéndimo, es una zona interna. Y la zona ventral o externa fibrosa contacta con los capilares del sistema porta hipoficial, lo que les decía ayer, de la red circulatoria importante que va a alimentar a la adenohipófisis. Siguiente. ¿Cómo se irriga el hipotálamo? El hipotálamo está irrigado desde el punto de vista arterial por medio de anastomosis, constituyendo esto que en anatomía lo han aprendido muy bien, el círculo de Willis, o también llamado polígono de Willis, la fuente principal. Esta fuente principal nos permite una circulación en ambos hemisferios, y cuando hay lesión de algún hemisferio, la circulación colateral permite la redistribución de los tejidos que no pueden ser circulados por una trombosis, por una embolia, por un tumor. Entonces hay recirculación. Entonces, desde el punto de vista
digamos, arterial, también está el plexo anastomótico arterial, circunjugular, el plexo anastomótico arterio capilar prequiasmático, y como drenaje, el aspecto venoso drena en la gran vena cerebral de Galeno. Sigue. Y acá tienen esa red, ese enmarañado vascular que nos permite la circulación, ojo, exclusiva a la adenohipófisis a través del tallo hipofisiario y a través de esta famosa red portohipofisiaria. Diferente a la neurohipófisis, está libre de esta circulación porque su origen es de tipo neuronal, no es mesénquimal. Siguiente. ¿Cuáles son los núcleos hipotalámicos y cuáles son los tipos de centros? Tenemos el centro cíclico, estamos hablando del hipotálamo, constituida por el área preóptica medial anterior del núcleo supraquiasmático. También el centro tónico, constituida por el núcleo ventromedial y el núcleo atrial. Continuamos. Entramos ya a las hormonas que va a producir el hipotálamo. Tenemos la hormona liberadora de gonadotropina, la GnRH o también LHRH. Cualquiera de los dos siglas valen para la respuesta. Esta GnRH o LHRH, hormona liberadora de gonadotropina, está constituida por solo 10 aminoácidos. La liberación es pulsátil, vayan recordando. Y se libera más LH que FSH. O sea, mayor proporción de liberación es la LH que la FSH. Siguiente. Tenemos los genes para subunidades alfa y beta, entre los cuales está el receptor GNRH con el cromosoma 4 y que constituye la subunidad alfa con 6 cromosomas, la subunidad beta LH con 19 cromosomas y la subunidad BFSH con 11 cromosomas. Además, la proteinosinasa C, que activa los genes de la subunidad beta mencionada anteriormente. El aumento de calcio intracelular va a activar también los genes de la subunidad alfa. Siguiente. Entonces, sobre la hipófisis, con excepción de las hormonas pancreáticas, gastrointestinales y reguladoras de calcio, la hipófisis va a ejercer acción, control sobre todas las glándulas endocrinas, por lo que se ha denominado la glándula, el director de orquesta endocrinológica. Entonces, el hipotálamo sería el verdadero director de orquesta. La frase cayó en desuso cuando se comprobó que el director tenía a su vez un maestro que era el hipotálamo y que regulaba a la hipófisis a través de neurohormonas específicas. Ya les dije que antes se pensaba que la hipófisis o pituitaria era la glándula matriz. Ahora se sabe que el verdadero director de orquesta es el hipotálamo. Siguiente. Y acá esquemáticamente vamos a ver las relaciones hipotálamo-hipófisis a través de la producción del núcleo supraóptico y paraventricular que tenemos a la oxitocina o vasopresina, fundamentalmente. Siguiente. Y acá tenemos las terminaciones nerviosas en relación a los capilares a nivel del núcleo arcuato y otros, y la producción de las hormonas hipofisiarias hipotalámicas CRH, TRH, GRH, GIH, GNRH y VIH, igual que las hormonas hipofisiotrópicas, llamadas así hipofisiotrópicas porque son hormonas trópicas producidas o van a ser estimuladas a la hipófisis. Siguiente.
acá tenemos un esquema de regulación general del sistema hipotalámico, la neurohipófisis, el famoso eje hipotálamo-hipófisis, eje hipotálamo-neurohipófisis, ¿no? Tenemos en el nivel superior los estímulos ambientales, el estrés, que van a determinar en el sistema nervioso central los ritmos endógenos. Estos ritmos endógenos estimulados van a producir neurotransmisores que van a ejercer su acción en el hipotálamo, determinando la estimulación a su vez a través de neurohormonas para continuar el ciclo del famoso eje. Y en ella tenemos los neurotransmisores seriales eléctricos, tenemos la neurohormona que va a llegar a la circulación general. Siguiente. Igual en el esquema de regulación general del sistema hipotalámico adenohipófisis, tenemos los estímulos ambientales, el estrés, el sistema nervioso central, los ritmos endógenos que van a determinar la formación igualmente de neurotransmisores, estimulando al hipotálamo para producir a través de eficiencia media y la formación de neurohormonas, la estimulación de la adenohipófisis a todas y cada una de las hormonas producidas en la adenohipófisis, permitiendo que estos neurotransmisores den señales eléctricas y actúen como neurohormonas en los vasos córneos y luego como hormona en la circulación general. Igualmente la regulación general de la secreción de AG y AGL, ácido graso libre, o hormona de crecimiento, el IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina, y la formación de T3, T4 de hormonas tiroideas por estimulación de este mismo eje, siguiendo la secuencia. Ahí podemos ver, anterior por favor, ahí podemos ver en los esquemas la acción también a nivel del tubo digestivo, la glucosa, elevación de la glucosa, elevación de aminoácidos, se eleva al haber disminución, entonces se eleva la glucosa, al haber aumento, elevan los aminoácidos. Y sigue la secuencia y la acción, no solo en la hipófisis, con la producción de diferentes hormonas, sino también en el tejido adiposo, estimulando al tejido graso. Igualmente, la GIH, o la hormona de crecimiento, va a determinar la acción en este núcleo de osificación que está entre la epífisis y diáfisis, permitiendo el crecimiento en longitud del individuo. Y por último, también la GH va a estimular la acción en las gónadas, igualmente en el músculo, con la captación de aminoácidos, que es una acción insulínica y una acción trófica. Siguiente. ¿Cuáles son las funciones hipotalámicas? Ustedes van a ver que las funciones hipotalámicas que le atribuimos a las glándulas de segundo nivel, como son tiroides, como son corteza suprarrenal, como son páncreas, ya están establecidas desde la parte superior. Entonces, la función hipotalámica, la regulación de la temperatura. ¿Cuál es la temperatura corporal del ser humano? A ver, ¿cuál es la temperatura corporal normal? ¿Cuál es? Entonces, dime cuál. Y esto lo escuchaba hasta en varias clases, creo que haces cursos también fuera de la universidad. 37. Temperatura corporal. 37. 37. Sí. Más o menos 0,5. Y en el polo, el esquimal, tendrá 30, 32. Y el trópico, Ecuador, por ejemplo, tendrá 38, 40. ¿Sí o sí? La temperatura corporal es 37 grados más o menos 0,5 en toda la latitud. No porque es esquimal y hay mucho frío afuera, su temperatura sea 34 grados. Salvo que seas un quelóneo, un reptil, que sí baja en ellos la temperatura, de tal forma que tienen un proceso
que se llama hibernación, un proceso de adaptación y hibernación. Se quedan dormidos. Me acuerdo que yo visité la Universidad de Gainesville, la Universidad de Florida, y fue conmigo y me invitó a conocer los caimanes. Dije que caimanes era una cosita así, medio salón. Me dice, estamos en pleno verano, no pasa nada con los caimanes, te puedes tomar fotos con ellos. Me acerqué a medio metro, fotos con caimanes, nadie lo creía. Caimanes eran cocodrilos grandazos, estaban en fase de somnolencia, no estaban hibernando. Con el sol, estos caimanes, con el sol, prácticamente duermen tan profundamente que uno puede tropezar con ellos y no es mordido ni deglutido por ellos. Y en las fiestas, tanto de cachimbos, porque hay cachimbos también en posgrado, o de fiestas de clausura, el menú es un caimán. Y en vez de poner chanchito con la manzana, ponen la cabecita de es una carne bien sabrosa. Entonces, a propósito de temperatura, la temperatura entonces no varía en cualquier latitud. Y la regulación de nuestra temperatura, hay varios elementos y mecanismos de regulación de la temperatura. Una de ellas es la glándula tiroides. También tenemos sensores en nuestro cuello, los globos carotídeos. También tenemos en el bulbo centros reguladores de la temperatura. Por lo tanto, las funciones hipotalámicas permiten esta regulación de la temperatura. Otra función es control neuroendocrino de las catecolaminas. Mencione a alguien una catecolamina. Bueno, ya dije que esto es cementerio. Me convence. ¿Alguien dijo algo? Adrenalina. No te escucho. Adrenalina. La adrenalina es una catecolamina. Otra. Yo sabía que era una hormona, pero es catecolamina. ¿La acetilcolina podría ser? La acetilcolina es la catecolamina más importante. Bueno, luego tenemos que la producción de las hormonas hipotalámicas permiten la formación de vasopresina y oxitocina. La hormona estimulante de la tiroides también se produce por el hipotálamo, por el DRHE, ¿no? La hormona estimulante de la tiroides, la hormona adrenocorticotrópica y la hormona folículo estimulante. Son producidas por indicación del hipotálamo. Siguiente. Entonces el hipotálamo ejerce una naturaleza de control a través de la secreción de la hipófisis, se controla por agentes químicos transportados por vasos portales hipoficiales, desde el hipotálamo hacia la hipófisis. Antes se llamaba estos factores liberadores o inhibidores, actualmente el nombre ha cambiado. Se llaman hormonas hipofisiotrópicas. No se olviden, van 2, 3, siguiente. ¿Cuáles son los síntomas de los enfermos hipotalámicos? ¿Y cuáles son las manifestaciones endocrinas y metabólicas importantes de estas enfermedades? La pubertad precoz, el hipogonadismo, la diabetes insípida, la obesidad. ¿Qué es la diabetes insípida? La diabetes sin sabor. Aquí hay falla en la producción de hormona antidiurética. Por lo tanto, no hay quien controle el riñón para reabsorber agua o ahorrar agua, ¿no? Esa es la diabetes insípida. Diferente a la diabetes mellitus o diabetes sacarina, que es la diabetes producida por deficiencia o alteración del páncreas endocrino, la insulina. Y la obesidad también es un desorden hipotalámico, así como las anormalidades en la regulación de temperatura, la emaciación. ¿Qué es la emaciación?
Paciente demasiado es un paciente demasiado flaco, demasiado desnutrido, demasiado. Aquel paciente abandonado en un hospital, un paciente oncológico en fase terminal, un preso, como los presos que tienen tendencia a tener en hambre, marcados con una serie de pinturas. Otra enfermedad es la bulimia, que tiene también desorden combinado con trastornos psiquiátricos, psicológicos, así como la anorexia. ¿Cuál es la diferencia entre bulimia y anorexia? ¿Algunos de ustedes son bulímicos? ¿No? Cuando se dan su atracón, se van tranquilos a la cama o meten las dos manos y vomitan. Eso es bulimia. Y la anorexia es aquel sujeto, varón o mujer, que cuando se mira al espejo se ve triple de lo que ve. Entonces dice que está delgado. Ambas tienen componentes psicológicos, pero fundamentalmente la anorexia es el verdadero problema psicológico. Siguiente. Acá tienen una alteración hipotalámica, la pubertad precoz. Niñas de 8 años que parecen de 12, de 15, con adelanto menstrual en la regla. Igual varones también con crecimiento del vello pubiano y elevación de los tamaños indicados para el sexo masculino. También puede haber retraso en la pubertad, lo contrario de pubertad precoz. Siguiente. El hipogonadismo, un tremendo grandazo con un manicito de muestra. Hay disminución en el crecimiento de los órganos gonadales. Obesidad, tiene hasta ginecomastia, disminución de volumen muscular y fuerza. Por ahí se parece un poco al Cushing. Aumento de la grasa visceral, disminución del cabello y alteraciones en la piel, disminuye la barba, se produce también disminución de los osteocitos, osteopenia. Siguiente. Diabetes insípida, hemos dicho, es la alteración de la hormona, la ausencia o disminución de la hormona antidiurética, que va a dar lugar a la falta del ahorro del agua, o sea, va a impedir la recaptación del agua, la reabsorción del agua al nivel del tubo colector y distal. Tubo colector, fundamentalmente. Tubo contorneado distal. Siguiente. Para medir la obesidad ya saben que el índice de masa corporal es importante y esta es una fracción que es la talla por el peso o talla sobre el peso o peso sobre la talla al cuadrado. ¿Cuál es la fórmula? Esta fórmula va a determinar índices que, según escalas, va a permitir la clasificación de obesidad leve, obesidad severa o obesidad mórbida. Siguiente. Igual, la regulación de la temperatura, cuando hay falla en los mecanismos de control, puede producirse hipertermia. Pacientes que llegan con hipertermia de 41 grados, 42 grados, se los meten en tinas congeladas, nada, se los intuba, se les da una serie de elementos químicos y nada, prácticamente son situaciones graves. Pero el tratamiento podría ser paliativo, utilizar un ventilador para reducir la temperatura, compresas frías, elevar los pies para disminuir la circulación cerebral, administrar líquidos, hacer que el paciente se acueste, pero en algunos casos es imposible tratar. Entonces,
Entonces es una alteración de tipo hipotalámica. Siguiente. Ahí tienen, por ejemplo, lo que es una anorexia, ¿no? Anorexia nerviosa, la chica se mira al espejo y piensa que está muy gorda. Entonces come lo mínimo. Y si come, se va al baño y se pone a reflexionar en el water. Elimina todo lo que ha consumido. Siguiente. La enunciación. Hay países, el nuestro hace 20 años o 30 ya considerado país en desarrollo. Pero tanto se ha desarrollado que hay mucha gente súper desarrollada en el Congreso y en el gobierno. Están desarrollados pero de viveza, de bravo, de mentira. Países como en Sudáfrica, como ahora incluso en la posguerra de Medio Oriente, encontramos a niños totalmente adelgazados, desnutridos, demasiado. Siguiente. La alteración hipotalámica también tiene manifestaciones neurológicas, como son los signos oculares, hay deficiencias sensoriales y piramidales, puede haber cefalea, puede haber signos extrapiramidales, vómito, trastornos psíquicos, ataques de ira, somnolencia, convulsiones. Siguiente. Dentro de ellas, acá tenemos gráficas, signos oculares, aumento del tamaño del globo ocular, alteración en la pupila, alteración en la retina, deficiencias sensoriales, somnolencia, se quedan dormidos en clases, rendimiento en el examen, trastornos psíquicos, ataques de ira, esa gente que tú le rozas y reacciona un poco más y te pega o te insulta. Esas son alteraciones hipotalámicas. Las convulsiones, que hay que determinar si la convulsión es de origen orgánico, de origen psicogénico o qué otro origen, familiar de repente. Los vómitos explosivos, que traduce una hipertensión endocraniana por un tumor. También manifestaciones neurológicas. La depresión. Toda depresión en algún momento puede conducir a un suicidio. Entonces, pacientes deprimidos deben recibir tratamiento porque en cualquier momento lo encuentras colgado de una soga o se va a un edificio alto y se cree avión y cae en la acera. Siguiente. La ubicación del páncreas endocrino, de la corteza suprarrenal, esquemas que indican también la ubicación de la glándula pituitaria o hipófisis en la silla turca. Siguiente. Y pasamos a la hipófisis. La glándula hipófisis está localizada en la silla turca, en la base del cerebro. La silla turca es una estructura central del hueso esfenoide, ¿no? Famoso murciélago, cuya parte del cuerpo es la silla turca. La hipófisis se ubica dentro de ella y fíjense que tiene forma esférica. Su diámetro apenas 1.3 centímetros. Está localizada, ya dijimos, en la silla turca de esfenoides, y su peso, no confundir el peso, por favor, porque a veces le ponen 600 kilos, otros le ponen 600 gramos. Es de 600 a 700 miligramos, tampoco microgramos. Se origina la adenohipófisis en la bolsa de Rathi. La neurohipófisis se origina en la invaginación diencefálica. Mientras la bolsa de Rathi es mesenquimal, la neurohipófisis, la invaginación diencefálica, es de tipo neuronal. Siguiente. La regulación hipotalámica se establece con dos conexiones, la conexión vascular y la conexión nerviosa. Está irrigada por la vena porta hipofisiaria, por la arteria hipofisiaria superior y por el flujo retrógrado hipófiso hipotalámico.
Siguiente. Tenemos acá las dos hipófisis, la adeno y la neurohipófisis. La adeno, como esquema, le ponemos partículas que son las glándulas que van a producir las diferentes hormonas. Y en la parte hipotalámica tenemos hormonas o mediadores o activadores o hormonas hipofisiotrópicas que van a estimular o van a frenar de acuerdo al eje o feedback, van a frenar o van a estimular las glándulas para producir hormonas que a su vez van a actuar en niveles inferiores. En cambio, en la neurohipófisis la vemos vacía, diferente a lo que pensábamos antes, no produce hormonas, solo almacena, sirve de paso. Y estas hormonas se producen en los núcleos supraópticos y paraventriculares. Siguiente. Dentro de las hormonas adenohipofisiarias tenemos células que son las células acidófilas, las células basófilas, las células cromóforas, que están caracterizadas de esta forma, de acuerdo a la afinidad que tienen a los colorantes. Siguiente. En cuanto a las células acidófilas, son células secretoras de prolactina y células secretoras de GH, hormona de crecimiento. Siguiente. Las células basófilas secretan LH, células secretoras de LH, también de FSH y de TSH, todas las que terminan en A, para recordar. Y además, las células productoras del propio melanocortina. Siguiente. Hablando ya de las células acidófilas relacionadas a la prolactina, esta hormona tiene 198 aminoácidos, su peso molecular 22.500 unidades con 3 isoformas. Normalmente de 6 a 25 nanogramos por mililitro es la concentración, o si queremos en miliunidades por litro, 170 a 540 miliunidades por litro. El control que establece es un control inhibitorio tónico a través de la dopamina. Los elementos, el PRF, está el PIP, la PTH, que es la paratormona, la 5-HT, la TRHE, la TRH, la GABA, los péptidos opioides. Y la PRL, o sea, prolactina, está incrementada o favorecida por el DA. El PIT1, que es el factor de transcripción para la expresión del gen PRL, producida por acción también de la prolactina. Siguiente. ¿Y cuáles son las funciones de prolactina? En el riñón, no en humanos, ejerce una acción también la prolactina. En el ser humano, la glándula mamaria es una de los órganos efectores. Igualmente el tracto reproductivo masculino, el tracto reproductivo femenino y a nivel del feto. El feto recibe mucha digamos, acción por la prolactina. Siguiente. Tenemos las hormonas de las células basófilas, la LH y FSH, que son glicoproteínas de dos cadenas, la cadena alfa, la cadena beta. La LH constituye las células de Leydig, que están cerca de la teca y el cuerpo lúteo, y la FSH va a constituir también en el varón las células receptoras o células sustentaculares, células de la granulosa, van a permitir reclutamiento y crecimiento y el desarrollo folicular, así como la estimulación de los receptores LH. Siguiente. En cuanto a las gonadotropinas, tienen una secreción pulsátil, los pulsos más frecuentes para el LH que FSH, eso ya lo hemos dicho anteriormente, y la reserva funcional es de 100 microgramos para la GnRH. El citrato de clomifeno puede ser un activador, es lo que se usaba antes para lo que yo les dije, para la criptorquidia o testículo no encendido.
100 miligramos por día por 5 días al niño que tenía testículo no descendido y se esperaba un mes. Si había resultado del descenso testicular, se suspendía la operación. Si no, a los 6-8 meses como máximo, debía ser operado el niño y descender el testículo a la bolsa escrotal para evitar la atrofia y, lógicamente, la ausencia futura de reproducción en ese niño varón. Siguiente. En cuanto a la producción de prolactina, puede darse dos casos. La normoprolactinemia, que indica una potencia de acción de LH en las células de Leydig para el ser humano varón, pero también en la mujer. La hiperprolactinemia, que es el incremento de la prolactina, que va a inhibir la secreción de LH y FSH por aumento de dopamina. Inhibe también la respuesta de T a LH por un sistema de regulación, prorregulación. Siguiente. Bien. Siguiente. Bueno, hasta aquí esta segunda clase. Muy bien.